Bitcoin se encuentra en medio de un mercado bajista, pero no se trata de un mercado bajista cualquiera. Estamos hablando del mercado bajista que ha absorbido las consecuencias de la pandemia, el mercado bajista de los tipos de interés, el mercado bajista de la inflación, de la recesión, pero sin duda es el mercado bajista que más controversia está causando en todo el mundo. Pese a que llevamos más de un 65% de caída, pese a que estamos en zonas increíblemente buenas para acumular, pese a que llevamos más de 15 meses cayendo, podemos ver dos bandos claramente diferenciados. El número uno comenta que vamos a seguir viendo nuevas caídas, ya que la situación económica mundial va a empujar a todos los mercados a caídas nunca vistas hasta ahora. El segundo bando comenta que el precio va a darse la vuelta porque la caída ya ha sido más que suficiente. Además, hay métricas que señalan que va a haber una recuperación casi inmediata. ¿Queréis saber en qué bando me encuentro yo? Pues en ninguno, o mejor dicho, en el de enseñar mes a mes qué es lo que estoy haciendo de manera transparente. Y en este capítulo vamos a ver qué es exactamente lo que he estado haciendo y sintiendo durante todo este mes de julio. Antes de nada, recordaros que esto se trata de una serie en la que de manera diaria recojo todas mis compras, pensamientos y emociones, por lo que actualmente estamos en el mes de julio y en el capítulo número 2. Abajo en el primer comentario fijado tenéis el primer capítulo correspondiente al mes de junio. No es necesario que los veáis por orden, pero si te gusta este contenido, que sepas que vas a tener un capítulo de antes y un capítulo posterior ya representativo del mes de agosto. Así que, sin más dilación, vamos a pasar a lo que ha sido este mes de julio. El mes de junio no fue un mes cualquiera para Bitcoin, ya que fue el famoso mes que llevó al precio desde los famosos 30.000, nivel que se suponía tan importante de acumulación, hasta una zona cercana a los 17.600. Pues bien, el mes de julio, mes del que trata este vídeo, arrancó con la difícil tarea de dejar atrás el segundo peor mes de toda la historia de Bitcoin. Y no iba a ser un mes cualquiera, ya que no solo veníamos de una caída cercana al 40%, sino que además teníamos noticias absolutamente importantes por delante, ya que este mes, el mes de julio, íbamos a conocer PIBs, íbamos a conocer IPCs, íbamos a conocer tipos de interés, y esto en todas las regiones del mundo. Todo comienza un viernes 1 de julio, cuando los datos que abren el mes no iban a ser nada esperanzadores para lo que se nos venía encima. Y es que la zona euro anuncia una subida de su IPC hasta el 8,6%, con una sorpresa mayúscula, ya que se esperaba que el incremento iba a llegar solo hasta el 8,1%. Eso causó una clara caída en el precio y enseguida puso a Bitcoin en jaque, con unas caídas que abrían el mes cercanas al 4% y poniendo a dicho precio por debajo de un nivel tan importante como eran los 19.500. Los siguientes días transcurrieron tranquilos hasta que nos situamos a 13 de julio. Casi a mitad de mes, y salieron entonces los datos de IPC de Estados Unidos. Pese a la negatividad de los mismos, subidas hasta 9,1% cuando se esperaba un máximo de 8,6%, el precio sorprendió con un cierre más que positivo desde los niveles tan importantes como son los 19.500, como veis el cierre fue cercano al 4,70%, y además se extendió un pequeño rally que duró 8 días y generó prácticamente un 30% de rentabilidad. Es entonces cuando el 21 de julio le vuelve a tocar el turno a Europa, la cual sube los tipos de interés por primera vez desde 2016, pero por si eso no fuera suficiente noticia, en vez de subirlos un 0,25%, lo cual era previsto, los tiene que subir al 0,50%, dando una sorpresa de por 2. El mercado inicia su segunda fase correctiva más importante del mes. Aquí tenemos la segunda, aquí tenemos la primera, formando una caída cercana al 11% que extendió el precio hasta unos mínimos de 20.700, pero las noticias más importantes aún no habían llegado y eso generaba bastante ansiedad y frustración al mercado. Nos plantamos entonces a miércoles 27 de julio y vemos cómo Estados Unidos, ante el descontrol de la inflación, necesita subir los tipos de interés un 0,75%, comprometiendo el incremento más grande en 28 años y elevando sus tipos de interés hasta un 2,5% del total. Pese a que las noticias eran previstas, ni son esperanzadoras ni justifican el cierre que tenemos este 27 de julio para Bitcoin. Como veis, la subida total es prácticamente de un 8,25%, llevando a cabo no solo el cierre más importante de este mes de julio, sino el cierre más importante desde febrero de este mismo año. Y es entonces
cuando nos quedamos a las puertas de la noticia más importante, no solo de este mes, sino de los últimos meses. Vamos a conocer los datos del PIB. El PIB o Producto Interior Bruto es el valor de todos los bienes y servicios producidos por una economía durante un tiempo determinado. Como habéis visto, hay varios factores, varios elementos que componen esta definición de PIB, por lo cual vamos a pasar a traducir y a desglosar cada uno de ellos. Punto número 1, el valor. Tú no puedes sumar gorras y quesos. Para poder sumarlo necesitas transformar todo en euros. Entonces multiplicamos la cantidad de gorras producidas por su precio y eso nos da el valor de las gorras. Además, multiplicamos la cantidad de quesos producidos por su precio y eso nos da el valor de los quesos. Es entonces cuando ya podemos sumar ambos valores en euros. Punto número 2. Todos los bienes y servicios producidos. Eso quiere decir que no solo quesos y gorras, sino que también manzanas, vehículos, todos los bienes. Pero también médicos, abogados, masajistas, lo que vendrían siendo todos los servicios. Punto número 3. En una economía, no por los ciudadanos, sino por la economía. Esto quiere decir que si viene un portugués a producir algo en España, computa como PIB español. Y si va un español a producir algo en Portugal, computa como PIB portugués. Punto número 4. Durante un periodo de tiempo determinado, normalmente el PIB se calcula de manera trimestral o anual. Entonces, PIB o Producto Interior Bruto es el valor de todos los bienes y servicios producidos en una economía durante un periodo de tiempo determinado. Es interesante porque cuando un producto se compra y por lo cual se vende, lo que se consigue con ese producto es el ingreso del empresario. Pero no todo el ingreso va para el empresario. Una parte va para el banco en forma de impuestos, otra parte va para el trabajador en forma de salarios, otra parte para el alquiler, otra parte sí que es beneficio neto del empresario. Por lo cual, el valor de todos los bienes y servicios de una economía es la suma de todos los ingresos que tienen los ciudadanos de esa economía. Entonces, por definición, el PIB es la medida de la riqueza de los ciudadanos que componen una economía. En Estados Unidos esperábamos un PIB trimestral de 0,5%, rompiendo con la tendencia de menos 1,6% del primer trimestre de este año 2022. Pues bien, el PIB fue de menos 0,9%. Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver esto con la economía? ¿Por qué es algo tan negativo? ¿Por qué es algo que puede ser hasta catastrófico? Pues bien, el PIB se usa mucho para medir la salud económica de un país, para bien, pero también para mal. En una recesión hay muchos factores económicos que forman parte. Sube el paro, baja el consumo, etcétera, etcétera. Pero el resumen de todos ellos lo hacemos a través del PIB, del Producto Interior Bruto. Y decimos que hay una recesión cuando el PIB o Producto Interior Bruto de un país cae durante 2 trimestres seguidos. Jueves 28 de julio va a ser recordado por todo el mundo por ser el día en el que, pese a que Estados Unidos confirmó que técnicamente entraba en recesión, todos los mercados mundiales subieron. Eurostoxx 1,10% arriba, Nasdaq 2,74% arriba, oro 1,20% arriba, Bitcoin 3,69% arriba. Y en este escenario, cuando parece que las malas noticias generan ilusión, cuando parece que al mercado le da igual que la inflación esté por las nubes, que tengan que subirse los tipos de interés reunión tras reunión, que la recesión en Estados Unidos es incluso un hecho, nos damos cuenta que igual el efecto no está en la noticia, sino en cómo nosotros hemos enfocado un escenario más negativo del que realmente había. Por lo que este mes de julio acaba cerrando prácticamente un 19% arriba. Bien, ya hemos visto qué es lo que ha estado pasando durante este mes de julio, pues vamos a ver qué es lo que yo he estado haciendo. Igual que comenté en el primer capítulo, se trata de contenido meramente informativo, el cual va a detallar algunos números basados en mi gestión del riesgo y experiencia. Quien no esté preparado para entenderlo, aún está a tiempo de abandonar el vídeo. Finalmente, os quiero recordar que todo este contenido que vais a ver es fruto de un escrito que voy haciendo de manera diaria y que se puede contrastar sin ningún problema con los vídeos que voy subiendo también de manera diaria en mi canal de YouTube. Ya no os entretengo más,
pasemos con el diario. Antes de nada, un pequeño recuerdo de cuál es la estrategia que estoy siguiendo. Si os acordáis, el mes pasado acabé definiendo cuáles iban a ser los términos y cuáles iban a ser las directrices para ir acumulando y cuál era mi objetivo de cara a este mercado bajista. Al final divido en 3 lotes distintos, uno que va de 100 a 200, es más que nada compra por participar, uno de 500, donde hay zonas que ya me interesan un poquito más, y otro de 1000 a 2000, ¿ok? Donde pues ya es una zona donde el precio ha podido caer más, donde ha habido alguna noticia, donde a mí me parece que puede dar un repunte, etcétera, etcétera. Tengo 3 niveles distintos y son los 3 tipos de compra que sigo a lo largo de todos estos meses. Luego, únicamente compro Bitcoin e Ethereum, o sea, cuando digo compro 200 o compro 2000, es 2000 en Bitcoin y 2000 en Ethereum. Además, ya yendo más a términos más de compras más específicos, estoy esperando a que llegue a 18.000 para hacer una compra única directa de un Bitcoin entero y, pues lógicamente, en el caso de que siga cayendo más, lo que voy a hacer es ir acumulando de manera más agresiva, claramente. Finalmente, la estrategia va dirigida a poder acumular 5 bitcoins más para mi portfolio. También es cierto que, pues lógicamente, no solo estoy comprando Bitcoin, también estoy comprando Ethereum, estoy comprando otros fondos, estoy comprando bolsa tradicional. Tengo que dividir mi portfolio en todos los activos que me interesa comprar en los puntos en los que nos encontramos. Y el mes pasado aproveché para acumular un Bitcoin entero más y 15 Ethereum más. Así que esto es de donde vengo, esto es lo que estoy haciendo y ya sabéis dónde quiero llegar. Bueno, el mes de julio podemos ver cómo se divide claramente en 2 especies de recuadros, uno que comprende como la parte inferior, aquí lo estoy dibujando, y otro que podría comprender la parte superior. Como veis, básicamente el mes está prácticamente todo en la parte inferior, menos ciertos repuntes donde se sitúa en la parte de arriba. Esto, pues lógicamente, marca la estrategia y marca, pues de manera automática, las zonas donde a mí me interesa más acumular y las zonas donde no me interesa tanto acumular debido a la rentabilidad que ya se ha generado en el mercado. Como veis, la etapa inicial del mes de julio es muy similar a la etapa final del mes de junio. Esta zona de aquí, de hecho, hasta que no, se acaba rompiendo el día 18 de julio, el precio se mantiene prácticamente todo el mes, o la primera mitad y un poquito más del mes, en esa etapa final, en esa etapa inicial, perdonad, hasta que finalmente sale de la misma y ahora empieza a cotizar en un escalón mayor. Entendiendo esto, del viernes 1 de julio al lunes 4 de julio, lo que hago los 4 primeros días que estamos en esta zona tan inferior es comprar 200 en Ethereum y 200 en Bitcoin. La verdad que es la segunda zona más débil de todo el mes porque luego repunta y vuelve a la misma, pero al venir ya de un mes anterior, junio, donde pude acumular tan bien y durante niveles bastante similares, no quería seguir promediando tanto hacia los mismos niveles. El martes día 5, como veis, es esta vela que vemos aquí. Voy a hacer una pequeña repetición para que quede un poquito más marcada. Es un día que empieza bastante mal. El día, como veis, empieza pues con una caída similar a un 4,5% y yo este día concretamente lo que hago es comprar un K en Bitcoin y un K en Ethereum. ¿Por qué? Preguntaréis. En este punto sí que compro un K y en este punto, que es zona muy similar o incluso un poquito menor, no compro un K, sino que compro 200. Bueno, simple y llanamente porque en 4 horas, en el gráfico de 4 horas, veo una vela de reversión. Veo una Morning Star. Como veis, lo que se está formando aquí, el patrón de velas que se forma aquí es una Morning Star. Esto es una vela potencialmente alcista, una Candlestick Formation potencialmente alcista, y además se forma en una zona de soporte, el nivel de los 19.500, con lo cual yo entendía que técnicamente hablando se podía formar una especie de patrón de reversión que pudiera dar paso a un movimiento alcista, a un movimiento de continuación. Lógicamente no esperaba que el precio se fuera a 25.000, pero sí que pudiéramos salir de esta zona tan inferior en la que nos encontramos. Para holdear no es necesario buscar patrones técnicos para entrar, pero sí que es cierto que me encuentro en un punto en el que considero que estos probablemente no vayan a ser los niveles mínimos de Bitcoin. Sabéis perfectamente que no, en mi canal no hablamos de nivel de 10.000, no hablamos de nivel de 5.000, pero sí que es verdad que una pequeña acumulación en estos puntos es interesante y probable. Entonces, yo tengo esa disposición de buscar algún tipo de patrón técnico de vez en cuando para poder sacar beneficio
en el corto medio plazo y buscar una hipotética venda, 1000 de Ethereum y 1000 de Bitcoin en estos puntos de aquí. Si hay una revalorización que pueda llegar en forma de pullback hasta los 30.000, a mí me da para generar beneficio también como holding dentro de este mercado bajista. Viernes 8 y sábado 9, como podéis ver, se forma una desaceleración bastante clara en ciertos puntos muy importantes, resistencias, máximos anteriores, medias móviles, Fibonacci, y esto a mí me indica que es probable que el mercado no esté preparado para dar ese pullback y vuelva a bajar niveles. ¿Serían niveles de recompra? No, pero no de recompra de 1000, 2000 o 500. Podría comprar 100 o 200 para participar en el mercado, para acumular en niveles que, pues hombre, 21.600 es más que interesante. Igual no es el mejor, no es el óptimo, y mucho menos después de esta desaceleración que forma el precio. Si tenéis un poco de memoria, actualmente estamos formando un patrón muy similar, pero esto ya lo veremos. Como veis, efectivamente el precio se da la vuelta bastante claro. Aquí tenemos el domingo día 10 y no es hasta el miércoles día 13 donde yo inicio compras. Exactamente el día 13, si os acordáis, en este punto es cuando el euro y el dólar pierden la paridad. Estábamos en un punto de caída, estábamos en un punto de pánico, en un punto donde el euro estaba perdiendo un poco ese refugio, el dólar seguía ganando refugio por la situación contextual en la que nos encontramos y esto apretaba mucho el euro dólar hacia abajo. Entonces, en este punto decido hacer una cosa muy importante y que marca un poco el rumbo de las siguientes compras. Primero, compro 500 en Ethereum y 500 en Bitcoin. Segundo, decido que dada el contexto, dada la situación en que se encuentra el euro dólar, voy a dejar durante un tiempo de comprar en USDTs y voy a empezar a repartir entre euros y dólares. Así que a partir de ahora las compras, esta de aquí incluida, dejan de hacerse en USDTs y empiezan a hacerse en BTC EUR y BTC USD. Además, justamente este día, como podéis ver aquí arriba, sale IPC en Estados Unidos. Se esperaba un 8,6%, pero acaba saliendo un 9,1%. Igualmente, pese a la negatividad de la noticia, fijaros qué es lo que hace el mercado. Ya lo hemos comentado anteriormente, pero tenemos el primer punto de inflexión que va a marcar la tónica de todo el mes. Estamos solo a 13 de julio, ha salido la primera noticia más importante de todas ellas, ha salido negativa y el mercado ha subido un 4,6%. No solo en Bitcoin, sino que en todos los demás activos. Esto, ya sabéis, va a marcar la tónica de los siguientes días. Jueves, viernes y sábado lo que hago es comprar 500 en Bitcoin y 500 en Ethereum, mientras lo que estaba haciendo Bitcoin es tener una subida pues de un 5% prácticamente. Desde entonces, del domingo 17 al domingo 24, no hago ningún tipo de operación, por lo cual lo que voy a hacer es aprovechar para enseñaros las operaciones que llevo haciendo hasta ahora. Sabéis perfectamente que FTX es mi exchange, es un exchange que está hecho por y para traders, es lo único que utilizo para hacer trading y pues os lo tengo que recomendar encarecidamente, no tengo otra opción. Abajo en el primer comentario fijado tenéis pues bueno un enlace de mi link de FTX por si queréis apoyar al canal y pues bueno si os queréis llevar esas comisiones extra que no os dan desde otros lados y además pues utilizar una plataforma que está hecha por y para traders en todos los sentidos, tanto la interfaz muy intuitiva como sobre todo y lo que más me gusta, las órdenes las tenéis aquí todas claramente puestas, os pone cuánto vais a ganar y cuánto vais a perder, cosa que en el 95% de plataformas no lo hace. Cuando vais a introducir una posición, aquí ya sabéis cuánto vais a ganar y cuánto vais a perder y no hay fallo en el cálculo del tamaño y pues la plataforma en sí está direccionada a operar, ¿vale? Tiene muchos activos, es muy fácil de utilizar, todos los apartados están direccionados al trading, así que sabéis perfectamente que no suelo recomendar nada, pues FTX tengo la obligación de hacerlo, ¿vale? Abajo en el primer comentario fijado tienes mi link. Entonces, como podéis ver, ¿qué os quiero enseñar? Número 1, la primera mitad del mes cómo meto todas las posiciones y la segunda mitad en BTC USDT no salen posiciones. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente por lo que os he dicho. Justamente coincide en que cuando la paridad se pierde, paso de meter las operaciones en USDT a meterlas en euros y en dólares. Punto número 2, como podéis ver, tengo aún puestas las órdenes de compra límite en 18.400 y 17.100. Sabéis que son los puntos donde quiero estar apretando. La de 17.100
la tengo básicamente por si algún día de noche se hace la típica vela bajista de Bitcoin que no te da tiempo a nada, que es una mini vela, pues a mí ya se me ejecuta esa orden. ¿Me gustaría poner una orden de un Bitcoin entero? Sí, pero no voy a poner una orden de un Bitcoin entero sin saber qué es lo que está pasando. Esta orden diría que es de 2.000 euros, así que bastante bien. Otro elemento que os quería enseñar, las posiciones de trading que llevo abiertas. Sabéis perfectamente que he hecho diferentes operaciones, estoy largo en Bull USD, estoy largo también, aquí tenéis un poquito la flecha que os comentaba, FTX te pone la flecha, fijaros dónde entré, en un punto tan bajo de Bull USD, y también la de BTC USDT. En este caso lo que voy a hacer es pasar aquí para enseñaroslas aquí, porque las veréis mejor. Aquí tenéis el trade de BTC USDT, donde, pues bueno, en un inicio, en gráfico de 1 hora lo podemos ver mejor, iba a ser una posición cortita, una posición para salir rápido, de day trading, de sacar beneficio rápido e irme a mi casa, pero viendo las circunstancias, no solo quité el take profit, sino que también quité el break even, ¿vale? Cuando el precio había alcanzado ciertos niveles de beneficio, yo lo que había hecho es poner break even. Pues bueno, lo que decidí es, si el precio se da la vuelta y testea niveles de 18.000, lo que voy a hacer es directamente comprarme un Bitcoin, por lo cual me da un poquito igual que me saque de esta posición. Voy a perder el tamaño de mi posición, un 0,5%, pero no me importa realmente, ¿vale? Esta es la primera, y la segunda es Bull USD. Yo creo que se ve un poquito mejor aquí que no en FTX, la verdad que no es un analizador de gráficos, es solo para hacer trading, y bueno, pues tenéis aquí la posición, la verdad que la rentabilidad bastante bien, entré en este nivel de aquí y llevamos ya un 53%. ¿Por qué es esto? Pues bueno, pues porque cuando Bitcoin sube un 1%, Bull USD sube un 3%, multiplica por 3 los beneficios, así como las pérdidas, ¿vale? Así que nada, habiendo hecho un pequeño update de lo que llevo haciendo hasta ahora, vamos a ir ya con la parte final del vídeo. Nos plantamos ya al lunes 25 de julio, parte final del mes, donde el precio cae un 5,67% aproximadamente. Yo en este punto lo que hago es decidir comprar 500 en Bitcoin y 500 en Ethereum. ¿Por qué? Os preguntaréis. Bueno, muy sencillo, básicamente porque sabía que iban a venir dos noticias muy importantes los próximos días, y yo lo que quería hacer era, vale, yo ahora hago una posición normal de 500, no es algo que me afecte demasiado, pero si las noticias son positivas, el mercado va a explotar, que es un poco a medias lo que hizo, ahora puntualizaremos en ese sentido, y si las noticias son negativas, yo he acumulado sobre los 20.000, o sea, 21.000, perdonad, que ya está bien, y si son negativas lo que va a pasar es que vamos a testear ciertos niveles muy atractivos para acumular mucho más. Finalmente, ¿qué es lo que sucedió? Al día siguiente parecía que nos íbamos por debajo de los 20.000, aguantamos los 20.500 y luego vinieron, 1, los tipos de interés y 2, el PIB de Estados Unidos. Las noticias no fueron positivas, es más, fueron negativas. Lo que pasa es que el mercado había descontado un escenario tan negativo que lo que hizo fue explotar. Y sí que es cierto, mirando el gráfico, que pasó más o menos lo que esperaba, y es, vamos a ver si el mercado arranca, de hecho subió un 12% en 2 días, pero no bajo las circunstancias que yo consideraba. De hecho, pues bueno, como podéis ver, y es un poco lo que os comentaba anteriormente, estamos formando esta pequeña desaceleración muy similar a esta pequeña desaceleración que tuvimos aquí previa a un gran movimiento bajista. Ahora que ya conoces qué es lo que he estado haciendo en el mes de julio, es muy importante que seamos capaces de sacar conclusiones. De eso al final se trata de escribir un diario, escribir un journaling, recopilar información para que no se nos olvide. Es justamente la base y a través de la misma ser capaces de reflexionar. Te invito a que me acompañes en la conclusión para que podamos entender bien cómo se ha desarrollado uno de los meses más extraños del año. Correcto, has escuchado bien. He dicho uno de los meses más extraños del año. Sin embargo, ¿por qué digo esto? Y sobre todo, ¿en realidad es tan extraño como parece? Julio era el mes del año que más cantidad de noticias importantes concentraba. Y sinceramente, creo que no me equivoco si afirmo que todas y cada una de ellas han sido negativas. Sin embargo, hemos podido ver cómo ha cerrado prácticamente un 19% arriba. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Al final, hemos descontado un escenario económico más negativo del que realmente era. Y eso no quiere decir que no pueda empeorar la economía, sino que nos hemos puesto en una situación peor de la que teníamos realmente. Y tú, pues por ejemplo, cuando vas a un examen, haces el examen, sales y te crees que has sacado un 1, pero luego cuando te dan la nota sacas un 4, la nota no es positiva, de hecho es un suspenso, pero tú te habías puesto en una situación tan negativa, que es la de sacar un 1, que un 4 te puede parecer hasta bien. Al final yo he vivido un
un mes mucho más tranquilo que el primero, más tranquilo que el mes de junio, ya que sabía perfectamente cuál iba a ser mi estrategia. Si os acordáis, durante el mes de junio tuve muchas rompeduras de cabeza pensando cómo era lo mejor para aprovechar el mercado, pensando si iba a caer más, si iba a subir, si nos íbamos a dar la vuelta, si la economía no sé qué, si la economía no sé cuántos, y hasta que no encontré la estrategia perfecta, las 3 maneras de acumular, Bitcoin y Ethereum, cuánto capital quería acumular y en qué zonas, no estuve del todo tranquilo. Llevamos ya 2 capítulos de la serie y habéis podido ver distintas facetas y etapas sobre mí: psicología, trading, holding, estrategias. Tengo ganas ya de ver qué nos depara este mes de agosto, el cual podría esperarse tranquilo debido a la etapa del año que representa, pero sinceramente no creo que este mercado vaya a dar ninguna tregua. Así que en 30 días nos volvemos a ver en esta nueva increíble serie. Chao.